Y quisiera comenzar con que repasemos un poquito qué es lo que hemos hecho hasta este momento, pues en este curso, más o menos por dónde hemos pasado, qué temas hemos visto. Entonces, a ver si ustedes me ayudan, por favor, como a recordar un poco qué se supone que es lo que han aprendido ustedes en este curso. ¿Listo? Entonces, a ver, cuéntenme, por favor, ¿qué recuerdan? Más o menos cómo empezamos. ¿Alguien recuerda? Empezamos con los comandos básicos de Bash, con Git. Listo, perfecto, muy bien. ¿Qué más? Después miramos cosas de errores numéricos, creo. Ajá, muy bien. Errores numéricos, toda esta parte del truncamiento, cómo evitarlos, por qué las librerías calculan de cierta forma las cosas. Bien, listo. ¿Qué más se acuerdan? Makefiles. Makefiles para automatización. Y la automatización vimos que no era solamente ¿para qué? Para compilar, sino que en general para parametrizar cualquier tipo de procesamiento que se pueda escribir por comandos, ¿cierto? Entonces podríamos incluso generar las gráficas y demás si tenemos las instrucciones listas. ¿De qué más se acuerdan? Spacky Debugging. SPAC para instalar paquetes. Muy bien, buena memoria. SPAC para instalar paquetes y luego pasamos ya muy recientemente a ver debugging, que era eliminar errores, más bien detectar errores, corregirlos y también prevenirlos, ¿no? Y también ahí relacionado pues estaba el testing. ¿Algo más que de pronto se me haya pasado hasta el... Creo que también vimos lo de librería estándar como una clase y lo de números aleatorios. Ah, muy bien, sí, también vimos, no lo voy a poner en orden, lo voy a poner aquí simple como temas. Librería estándar de C++, es decir, la STL, random numbers también, ajá, muy bien. ¿Alguien se acuerda de pronto de algo más que hayamos visto? De pronto sanitizers. Sanitizers, ¿cierto? Que de pronto sería bueno ponerlo al lado de debugging, ¿sí o no? Que los sanitizers nos ayudaban a detectar errores rápidamente y también había otro que era Valgrind, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Solo esto hemos visto. Modularizar. Testing, que también implicó que, muy bien, gracias, a modularizar nuestros códigos para separar la implementación de la declaración y así poder separar también el main de uso con el main de testing. Algo, bueno, parece que solamente es esto. Ya les compartí el chat anónimo por si acaso, por si ustedes quieren escribir ahí, ya se los compartí. En todo caso, más o menos eso es lo que hemos visto. Y si ustedes se dan cuenta, digamos que uno podría pensar que el marco general de todo esto es aprender, más bien reforzar la programación que ya conocíamos y aprender algunas buenas técnicas para que esos programas funcionen bien. Podamos confiar en ellos, podamos pensar que los errores han sido minimizados, nunca los podemos volver cero. Podamos pensar que bajo el cálculo numérico estándar en un computador, pues estamos tratando de hacer lo mejor posible dentro de esa precisión limitada. Podemos también ser más eficientes porque hemos automatizado muchos de estos procesos, como por ejemplo con los makefiles, y esto nos permite a nosotros también documentar nuestros códigos, o por lo menos el funcionamiento de nuestros códigos, y también documentar pues los flujos de trabajo que estamos realizando. Entonces, esta primera parte es una primera parte como de hacer programas relativamente correctos, ¿sí? Esta es como una parte de programas correctos. Ahora tengan en cuenta que esto, aunque lo hemos usado para C++, esta parte no se limita a C++.
Los errores numéricos también aparecen en Python. Los makefiles también se pueden utilizar con Python para automatizar tareas. La instalación de paquetes con Spack, pues eso es como transversal, digamos que eso no tiene que ver con un lenguaje, pero pues también ustedes pueden instalar paquetes con Spack de Python, si prefieren manejar todo con Spack, o pues en esos casos también pueden utilizar otras cosas como Anaconda o distribuciones de ese estilo, ¿cierto? Anaconda, VirtualEMS y ese tipo de cosas. Yo normalmente lo que utilizo es Anaconda para los paquetes y para la instalación de Python. Y el debugging también se puede hacer con Python. O sea, en Python ustedes también pueden hacer debugging. O sea, ese concepto del breakpoint, del continue, del next, también aparece en Python. De hecho, pues está el PyDB, que es el Python Debugger, que es el básico, que se parece al GDB. Pero pues también hay debuggers que son más visuales, pero digamos que depende del tipo de códigos que uno esté utilizando, ¿sí? El testing también existe en Python, con PyTest, como nombrábamos la clase pasada, y otras cosas. Y la librería estándar, pues obviamente, si es de C++, pues no, pero en Python también hay una librería estándar, también hay librerías que aunque no pertenecen a la librería estándar, pues se han vuelto casi estándar en el trabajo numérico y computacional científico, como por ejemplo NumPy, SciPy y ese tipo de cosas. Entonces, estos son conceptos subyacentes al trabajo en computación científica que no realmente dependen del lenguaje como tal, sino que en general lo podemos aplicar a muchos escenarios diferentes. Lo que sigue ahora en este curso, la segunda parte de este curso, podemos decir, casi que la segunda parte, es hacer programas rápidos. Lo voy a hacer un poquito más abajo acá. Entonces, esta segunda parte, que empieza hoy, son programas rápidos que se supone que ya son correctos, con todo lo que hicimos antes. Entonces ahora queremos que sean rápidos. Rápidos y correctos, que es una combinación ideal, ¿cierto? Entonces, como queremos que sean rápidos y que sean correctos, en esta parte rápida, pues no podemos olvidarlo de la primera parte. Entonces vamos a tener que seguir utilizando los conceptos de errores numéricos, vamos a seguir utilizando makefile, vamos a seguir utilizando debugging, los sanitizers, testing, todo se tiene que seguir utilizando. No es que se sobrescriba, se complementa. Y entonces lo que vamos a ver, por ejemplo, hoy va a ser el profiling, que el profiling es medir el tiempo de cómputo en secciones de nuestro código. Queremos saber cuáles secciones de nuestro código se gastan más tiempo. Eso es lo primero para optimizar. Uno puede empezar a pensar que no, yo voy a optimizar haciendo esto, cambiando el código así, pero hasta que yo no haya medido, yo no sé exactamente cómo se distribuye el código en tiempo. De nada sirve que uno aplique, digamos, optimizaciones a una función que se come el 5% del tiempo. Porque lo único que vamos a ahorrar como mucho, si logramos hacerlo cero, pues es 5%. Tenemos que buscar las funciones que se comen el 90% del tiempo. Pero eso también implica que nuestro código tiene que estar modularizado al menos en funciones. Si tenemos todo en la función main, pues nos va a salir que main se come el 100% y no nos sirve para nada. Entonces, la idea del profiling es detectar esos hot spots, ¿sí? Esas partes de nuestro código que se están llevando la mayor cantidad de cálculo para ver si las podemos después optimizar o no. Entonces después vendrá algo relacionado, pues precisamente yo ya detecté las partes que se toman más tiempo, entonces vendrá la parte de optimización. Ustedes también pueden hacer profiling en Python. La optimización sí ya son cosas de más bajo nivel que van a depender del lenguaje. Entonces uno en C++ puede hacer unas optimizaciones muy precisas en donde vamos a ver que hay códigos que por el acceso no uniforme o uniforme a la memoria hacen lo mismo, pero se podemos demorar 1000 veces. Digamos, voy a hacer una transposición de una matriz. Si lo hago de una forma, se demora 1 segundo. Si lo hago de una forma incorrecta, me da lo mismo, pero se demora 1000 segundos. O pues, para que lo vean en algo más terrible, de un día pasamos a 1000 días. O sea, no se gradúan, ¿sí? Entonces, esas técnicas de optimización son, dado que yo ya encontré cuáles son las partes de mi código que son más lentas, pues voy a tratar de que estas partes del código sean lo más rápidas posibles. No lo puedo volver cero ni infinito la rapidez, pero sí puedo hacerlo lo más rápido posible. Entonces son técnicas que vamos a aprender para ver qué podemos hacer en general. Pero en el fondo, muchas veces esta optimización se reduce a acceda apropiadamente a la memoria y utilice librerías. Las librerías ya tienen implementadas un montón de optimizaciones, hablan muy bien con los compiladores
y terminan siendo mucho más rápidas que lo que nosotros podemos hacer. Entonces puede ser modificación de código, o puede ser banderas del compilador, como -O2 o -O3, por ejemplo. En el caso de Python, ¿ustedes cuál dirían que será como una optimización? Una forma en la que ustedes estarían seguros que el código va a correr más rápido. Usando Numba y, ¿qué se llama esto? Y también como una versión que mete C++ en Python, pero no recuerdo ahora mismo cómo se llama eso. Muy bien, entonces tenemos que ir más allá de la librería estándar, ¿cierto? Entonces podríamos usar Numba, que son nuevas versiones más eficientes incluso que NumPy, pero entonces vamos al fondo. Por ejemplo, en Python una optimización básica es no usar listas. Sí, cuando uno le enseñan listas, uno, uy, no, que era tan bonito, son heterogéneas, le puedo quitar y poner como quiera. Vaya y utilice eso para hacer una matriz, un vector, y eso va a ser 1000, 10.000, 100.000 veces más lento. Pues porque es que esa no es la estructura, no es que esté mal. Una lista en Python no es contigua en memoria, y eso ya implica un montón de cosas malucas. Entonces, en Python, lo primero, si yo quiero que mi código sea rápido, es usar NumPy. Y pues mucho mejor si utilizo Numba o Magma, o si yo utilizo, por ejemplo, PyBy 11 o CPython, o bueno, versiones aún más especificadas que pueden llamar a C++ en el fondo. Pero si ustedes no saben eso y les parece muy terrible, NumPy es lo mínimo. Empezar a utilizar arreglos de NumPy y empezar a utilizar listas. Bueno, los algoritmos de SciPy, en vez de utilizar cosas que uno hace a la mano uno mismo. Esa es la idea. Muchas veces las librerías no zafan esto, y cuando uno mira, pues NumPy en el fondo lo que tiene son puros arreglos de C++, Fortran, C, todo eso es lo que está implementado allá en el fondo, pero pues es una interfaz bonita para utilizar. Entonces allá también aplican las cosas, ¿sí? Solo que tenemos que saber cómo hacerlo de una mejor manera. En el chat creo que alguien escribió. ¿Podría cambiar el color de la fuente? Sí, es que como esto cambia como relativamente aleatorio, me disculpo. Ahí. Entonces, después de optimizar, hemos optimizado, digamos, medimos el tiempo, hemos optimizado nuestro código, y entonces ahora estamos todavía serial. O sea, hemos logrado obtener el mejor código serial posible, ¿sí? Y la pregunta es, pues ya, no puedo hacer nada más. Mi computador tiene 16 cores, o 16 threads, 8 cores. Pero cuando yo corra estos códigos que acabo de hacer acá, si yo no hago nada más, estos códigos van a utilizar solamente ¿un qué? Un thread. Y entonces los otros 16, ¿qué están haciendo? Pues sí, con el sistema operativo y demás, pero eso gasta muy pocos recursos. En realidad están idle, están ahí haciendo nada. Entonces viene la tercera parte de este curso, que es la programación en paralelo. Entonces vamos a entrar a la introducción de High Performance Computing, y entonces ahí lo que vamos a empezar a ver es qué es lo que se puede hacer allá. En general, qué es lo que busca uno, qué quiere decir High Performance Computing. No solamente depende que sea rápido ya, pero entonces depende de la escala del trabajo que uno hace, los datos que va a procesar, todo ese tipo de cosas. Vendrá después otra parte que es programación de memoria compartida, que también hay librerías para hacerlo en Python. Aquí lo vamos a hacer en C, simplemente, pero el concepto es el mismo. Básicamente tenemos varios threads, que son procesos livianos, que comparten memoria, que quiere decir que ellos pueden ver la memoria de los demás. Y esto es útil porque uno se evita un montón de problemas de comunicación, pero tiene su desventaja, que es que va a tener que sincronizar. Yo no puedo tener dos threads accediendo al mismo elemento para escribirlo, por ejemplo, a tiempo. Se me puede bloquear la memoria, corromper la memoria, etcétera. Entonces yo tengo que hacer eso a mano. Han tratado de hacerse paralelizaciones automáticas, pero eso no ha sido exitoso. Uno de todas maneras tiene que tener cuidado con esto. Y lo vamos a hacer con OpenMP en un computador multicore. Entonces esto quiere decir que yo ya puedo lanzar un proceso para que se divida, digamos, calcular el promedio de un vector, entonces que lo divida en 16 pedazos, y que cada thread coja uno de esos pedazos y calcule la suma, y luego que esos threads me comuniquen esos resultados para hacer la suma total y después calcular el promedio. Entonces ahora sí estoy utilizando mi computador para que pues todos los procesadores o todos los threads disponibles en mi computador
Y en principio, si esto escala apropiadamente, pues esto se va a demorar, en ese ejemplo quedó 16 veces menos. Quitando overhead ahí de comunicación y demás. Entonces, muy chévere, pero estamos en un computador. Ahora bien, los computadores que tenemos en la sala son relativamente, son poderosos, más poderosos que los que uno tiene normalmente, pero son muy primitivos comparados con los que uno encontraría en un sistema clúster de alto desempeño mundial. Por ejemplo, la semana pasada que fue terrible, que estaba en cursos desde las 4 de la mañana hasta las 11 casi de la noche, todos los días, entonces eh, veíamos en el clúster allá en Edimburgo, creo que es que queda, un clúster en donde cada nodo de cómputo, ni siquiera cada nodo de login, tenía como 256 procesos, o sea, threads disponibles, 256. Y tenía como 512 gigabytes de memoria RAM, ¿sí? Entonces, en ese computador con 256 threads, yo puedo hacer bastante cálculo. Y entonces uno a veces se emociona porque te dice, uy, le voy a mandar con 256 threads para que se demore 256 veces menos. Falso. Los programas no escalan idealmente. Y eso lo vamos a aprender aquí también, a medir esas métricas, porque así yo tenga 10.000 cores disponibles, no quiere decir que pueda usar idealmente 10.000 cores. Los programas se saturan, hay otras cosas, hay una ley ahí que limita, los programas tienen partes seriales que limitan el desempeño, y entonces uno va a ver que no va a poder escalar. Pero suponiendo que se pueda escalar y que uno pueda utilizar toda la memoria, pues finalmente como estoy en un PC, estoy limitado a ese PC. Entonces lo que sigue después es aprender memoria distribuida. Entonces acá lo que vamos a hacer es aprender a comunicarnos con MPI, Message Passing Interface, comunicarnos con otros procesos que están en otros computadores o en el mismo, pero ya no comparten memoria, son procesos independientes. Un thread es un proceso liviano, un proceso de MPI es un proceso como tal, con su propia memoria y demás, no comparte con los demás. Entonces aquí esto va a ser impresionante porque vamos a poder correr en varias máquinas al mismo tiempo. Entonces voy a tener acceso a muchos cores, a mucha memoria, pero tengo que sincronizar la comunicación. Y tengo que hacer programas que si se ponen a hablar mucho y calculan poco, pues entonces no son eficientes. Entonces tengo que hacer programas que se comuniquen eficientemente. Y con eso terminamos. Para responder la pregunta de Luis, no alcanzamos, no creo que alcancemos a ver programación en la GPU, también porque no hay suficiente hardware para que probemos, pero dependiendo del avance podríamos intentar al menos hablar un poco de lo que sucede, con qué librería se puede hacer eso. Digamos que ustedes tienen también para Python, pueden utilizar también MPI con PyMPI y en CUDA, PyCUDA. Habría que ver el tiempo, ¿listo? Porque esto que les he mostrado pues es bastante. Y como son cosas nuevas, aquí ustedes nunca han programado general así, con estos puntos que tenemos acá. Entonces, van a sufrir un montón. En el sentido de que como es nuevo, les va a tocar trabajar más, estudiar más, no sé qué, pues porque es una nueva forma de programar. Por eso también el nivel de nuestros programas pues no va a ser muy avanzado, ¿listo? Entonces, pues vamos a tener ejemplos muy sencillos todo el tiempo. Esperen que se está quedando como... Ah, listo. Entonces esta última parte realmente tiene que ver con programación en paralelo. Que, bueno, como les contaba en la primera clase, la idea es que esa es la idea de todo esto de herramientas computacionales. Como pueden ver, es aprender a programar mejor y ya ustedes podrán usar las librerías apropiadas o podrán usar un clúster y demás. Y pues eso lo vamos a aprender a hacer acá. La sala de sistemas en este momento está configurada como un clúster de entrenamiento y como clúster de entrenamiento quiere decir que, vamos, clúster. Eso quiere decir pues que no es de alto desempeño, que no estamos compitiendo con Google, o sea, no, estamos con unos 5 órdenes de magnitud por debajo, pero sí se puede servir para que uno aprenda a hacer scriptsitos de Slurm y los mande y vea cómo corren varias máquinas, un Hello World, entonces se pone todo feliz y ya. Saber cómo empezar, esa es como la idea. Muchas veces uno no sabe cómo empezar, entonces saber cómo empezar es lo que nos puede servir a nosotros. Déjenme ver que aquí hay como una pregunta en el chat anónimo. Dice, profe, es que me va a tocar quitarla. Ya, ay, no sabía que se puede hacer esto.
Uno puede acceder a clústeres a nivel mundial. Bueno, la primera pregunta era cómo buscaba un comando usado anteriormente en el terminal. Controlar es la respuesta. Muchas gracias, usuario anónimo que respondió. ¿Uno puede usar clústeres a nivel mundial? Sí, si pagas. Eso es como la respuesta típica. Sí, si pagas, obviamente, tú puedes acceder, o sea, pero eso no es que tú encuentres clústeres en el mundo que estén disponibles para cualquiera, porque si no todos se pondrían a minear Bitcoin ahí. Entonces, eso tiene que manejarse sobre unos proyectos, sobre unas cuentas, pero tú puedes buscar que hay varios sitios y varios clústeres que hacen entrenamientos, porque es que no es simplemente que la gente vaya y programe en paralelo, sino que la gente sepa usar los recursos apropiadamente. Entonces, por ejemplo, en el que yo estaba metido en estos días se llama Archer 2. Entonces puedes buscar y ellos hacen muchos cursos y cuando vas a hacer cursos allá, ellos te abren una cuenta. Entonces tú entras por SSH, eso ni siquiera tiene X2Go, eso es SSH con claves de SSH y tú entras allá y y puedes hacer los ejercicios que ellos te ponen y no sé qué, y correr y usar Slurm y ver por fin un computador que tiene 512 GB de memoria RAM y 256 threads y hacer una chetop y pues emocionarte y todo eso y empezar a saber utilizar, mandar trabajos con Slurm y demás. Pero en general yo lo que he visto es que, digamos, los grandes centros de cómputo, el Livermore también, todos ellos, Texas, Supercomputing Center, tú tienes que hacer, pues averiguar la información y todos ellos te ayudan. También el NLHPC de Chile, yo también trabajaba un poco allá en ese clúster que una vez me gané una convocatoria de una cosa que se llamaba RICA, pero que ya la quitaron. Y puede trabajar y saben muy bien y tiene muchos videos de capacitación. Entonces ustedes simplemente es que empiecen a buscar, empezar a buscar. Por ejemplo, en Archer, si ustedes hacen, allá hay cursos de MPI o OpenMPI, si ustedes los hacen, presentan un examen y si ustedes pasan ese examen, que es sencillito, realmente es cómo se manda un trabajo, cómo se hace tal cosa. Si ustedes pasan ese examen, ellos les dan tiempo de cómputo, les dan una cuenta y les dan tiempo de cómputo limitado, pero tienen tiempo de cómputo. Y pues, digamos que ya dependerá. De todas maneras, creo que es necesario nombrar que, por ejemplo, cuando ustedes utilizan Colab, eso no es un clúster, pero sí están accediendo a unas GPUs bastante potentes, ¿sí? Entonces, GPU potentes tipo Tesla, creo que son, yo no sé qué más lo que tienen ahí. Y pues eso es relativamente gratis. Si ustedes no corren ahí cosas que se tengan que demorar 3 meses, pues ahí también pues, tienen acceso, no a clúster, sino a un hardware potente, que esa es como la otra cosa. Entonces, posibilidades hay, pero hay que buscarlas. Listo, usuario anónimo. Eh, bueno, también preguntan, ¿qué es OpenMPI? ¿Qué es GPU? Eso lo vamos a ver con más detalle después, pero pues para no dejar como las respuestas ahí volando. MPI, OpenMPI es una implementación de MPI, es Message Passing Interface, y lo que quiere decir es básicamente que esto es una interfaz, una API, o sea, un conjunto de funciones que me dice cómo puedo comunicarme yo entre varios procesos. Entonces, si yo tengo un proceso A que le quiere enviar unos datos al proceso B, ¿cómo se hace eso? Eso es lo que hace MPI, decirnos cómo se hace eso. Y en cada clúster MPI se optimiza de acuerdo a la topología de conexión, de acuerdo a un montón de cosas, para que sea lo más eficiente posible. Entonces, es una librería, una interfaz para enviar y recibir mensajes entre diferentes procesos que están en la misma máquina o máquinas distribuidas. Eso de las máquinas distribuidas es impresionante porque uno puede entonces empezar a manejar matrices que, digamos en la sala, tengo una matriz gigantesca que ocupa 200 GB de RAM. No hay ningún computador en la sala que tenga 200 GB de RAM. Pero si yo sumo la memoria RAM de todos los computadores, bueno, tampoco se logra. Digamos que de 50 GB de RAM. Pero si yo sumo la memoria de todos los computadores en la sala, sí podría llegar a los 50. Entonces lo que yo puedo hacer es un gran proceso que, bueno, más bien, hacer varios procesos en donde cada uno ocupe solamente 5 GB de RAM que estén corriendo en diferentes computadores y se comuniquen entre ellos. Entonces, cada proceso no tiene toda la matriz, tiene solo un pedazo de la matriz. Y yo como programador me encargo de comunicar entre ellos para que se puedan resolver los problemas que estoy buscando resolver. Y GPU es Graphics
Processing Unit. Y esto lo que quiere decir es que programamos en la tarjeta gráfica. Que la tarjeta gráfica es de bajo nivel, es más close to the metal, se le dice más cercana al metal, porque ahí no hay sistema operativo ni nada, pero las tarjetas gráficas están diseñadas de tal manera que tienen un montón de procesadores muy tontos, pero que son muchos. Entonces uno puede masivamente allá hacer programación en paralelo, pero tiene que cambiar la forma de sus datos y tiene que pensar sus programas de cierta forma. Todo eso es gratis, se ha ido volviendo cada vez más fácil. Y pues para eso se puede utilizar CUDA, que solamente sirve en tarjetas NVIDIA. Y de hecho, pues NVIDIA realmente está muy avanzado respecto a los demás. O se puede utilizar OpenCL, que es como para cualquier tipo de CPU y cualquier tipo de GPU. O se puede utilizar OpenAXC, que es la última, que creo que es la que se está quedando ahora, que es Open Accelerators. O también se puede utilizar OpenMP, que había nombrado acá para memoria compartida, pero también ahora se puede llamar y migrar procesos también a la GPU en el último estándar, etcétera. Pero hacerlo apropiadamente toma todo un curso, entonces por eso yo no creo que alcancemos ni siquiera a verlo, pero pues es bueno que ustedes sepan qué es esa cosa. Y eso es el mundo del High Performance Computing, ¿sí? Entonces hoy vamos a empezar con esta parte del profiling, que es medir tiempos de cómputo. Les muestro todo este mapa simplemente para que ustedes vean, digamos, el enlace entre los contenidos y para dónde es que vamos. Se supone que cuando ustedes salgan de este curso van a poder tener idea de cómo programar mejor un código para que sea eficiente, correcto, paralelo idealmente, produzca los datos correctos en el menor tiempo posible. Entender cómo una librería puede ahorrarnos un montón de trabajo de desarrollo y puede ayudarnos también a tener mejor desempeño. También que sean capaces de tener una idea de qué está pasando debajo de una librería cuando utiliza OpenMP o MPI y por qué yo debería utilizar cierto número de cores, por ejemplo, cuando hagamos métricas. Entonces yo hago una métrica paralela, entonces obtengo el escalamiento y la eficiencia paralela, eso después lo vamos a tocar. Y esto me implica a mí, por ejemplo, que para el código que estoy procesando, en el weak scaling, que estoy mirando el número ideal de threads que voy a utilizar es 8. Entonces, así tengo un clúster de 1000 threads, pues mi escalamiento me dice que 8 es el número ideal. Vamos a ver después eso cómo se saca. Y eso es lo que yo debo comprar. Entonces yo después si voy a AWS o Azure o Cloud Computing, Google Cloud, o bueno, cualquiera de todos. Estos son los más famosos, son los que yo me sé, pero sé que hay más proveedores de cómputo en la nube. Pues yo no voy a ir a pagar un montón de plata. Porque, ay, no, sí, yo creo que con 100 cores, porque es que eso sobre 100 me da poquito tiempo. Y no porque es que el escalamiento me dijo que la eficiencia paralela ideal eran 8. ¿Sí? Y entonces yo pago por esos 8. Por eso yo soy un poco en contra cuando siempre se habla como de, vamos a migrarnos a la nube y todo va a ser en la nube y en los proyectos de investigación ahora no se puede comprar computador, que porque no, que mejor comprar esa plata al computador que dársela a Amazon para uno tener tiempo en AWS. Y eso es falso, porque incluso las pruebas me van a costar. Entonces yo tengo que tener computación on-premise en el sitio para yo poder hacer las pruebas de escalamiento y luego sí saber cuánto debería yo gastar. Entonces no podemos dejar a depender todo que sea la nube. Además que en la nube hay muchas trampitas. Puede ser que sea barato montar rápidamente un montón de computadores como un clúster, digamos, en tiempo real. Pero si yo produzco 3 terabytes de datos, a mí me van a cobrar por cada byte que estoy fluyendo desde allá hacia mi computador local para hacer el análisis. Entonces ahí se me va la plata. Entonces hay que tener cuidado con los extremos como siempre. O sea, nosotros vivimos como oscilando todo el tiempo, ¿cierto? Como de un lado para el otro. Entonces, todo está aquí local en on-premise, entonces todo ahí, no sé qué, entonces nos empezamos a dar cuenta que es difícil pagarle a alguien que mantenga el clúster y no sé qué, no sé qué. Entonces, ahora todo se tiene que ir hacia AWS y no es cierto. Entonces después nos damos cuenta del error, entonces volvemos acá, entonces no, otra vez. Entonces somos como unos osciladores amortiguados, pero nos cuesta un resto llegar como al punto final, ¿sí? Que el punto final es, tengo que tener una parte on-premise porque yo necesito entrenar, necesito que la gente sepa cómo usar un clúster, necesito que la gente llegue preparada, no a hacer pruebas en AWS, sino que llegue preparada a AWS
Y necesito también tener algo en la nube porque de pronto yo no puedo adaptar los equipos a tantas necesidades diferentes y cuesta, y tener un clúster cuesta un montón, y tener un clúster hay que pagarle a alguien que lo mantenga y hay que pagar enfriamiento, hay que pagar UPS, hay que pagar equipo, hay que pagar mantenimiento, etcétera. Entonces es bueno tenerlo y entonces al final es un promedio entre las dos, ¿sí? Estar siempre oscilando entre los extremos, o solo esto, es muy complicado, pero lastimosamente así es la realidad y eso se ve en todos los espectros, académicos, económicos, políticos, de todo, ¿sí? Porque a veces es muy cómodo pensar en un extremo, ¿cierto? Entonces me quedo en un lado, derecha o izquierda, y pues ya es fácil calificar lo otro. Si no está aquí, está mal. Eso es entendible, eso es fácil, digamos, mentalmente, ¿sí? Me permite descartar rápido, porque uno todo el tiempo está tomando decisiones y está sobrecargado de decisiones. Pero eso no lleva a un óptimo con tantas restricciones, ¿sí? Nos mantiene solo en un lado y nos va a llevar al óptimo. Entonces aquí pasa mucho eso, está pasando mucho eso con los proyectos, y entonces hay que tener cuidado, de nuevo, porque las promesas son muy bonitas, pero ya en la práctica pasa otra cosa, y es que entonces todos los fondos se van para acá, y al final, cuando uno quiere sacar datos o algo así, empieza a encontrarse con lock-ins. ¿Sí? Esos lock-ins es que ahora todos los datos están allá y yo tengo que pagar, o sea, no hay forma de que yo venga, hágame el favorcito, todo bien. Nada, o sea, estoy atrapado en una plataforma, ya no puedo salir y solo aprendí eso. Un ejemplo típico para ustedes. ¿Alguien conoce qué es Mendeley? Es un sistema de manejo de referencias. Muy bien. ¿Y lo usa? No, yo uso Zotero. Totero. ¿Y por qué? Gratis, código abierto. Gratis, código abierto, son buenas razones. Pero tú has visto que Mendeley, por ejemplo, consulta todas las bases de datos de Springer, bueno, del Sevier y ahora también de Springer, y te permite a ti, dentro del mismo Mendeley, encontrar artículos relacionados y añadirlos sin problema. No, no, la verdad no sabía. Y eso no se puede hacer en Zotero, por ejemplo. ¿Listo? En- Entonces, uno puede ver eso, ¿sí? Uno puede ver eso y puede haber algunas ventajas, pero ¿cuál es el problema? Miren, el problema es que Mendeley, por lo menos desde hace un tiempo, empezó a encriptar las bases de datos de la bibliografía. Entonces yo ya no me puedo migrar. Entonces Mendeley es gratis en los primeros 1000 artículos. Entonces uno no ve eso y uno empieza a sumar, tin, tin, tin. Por artículo uno tiene 45 referencias. Entonces, tin, tin. Después de unos 10, bueno, 20 artículos que uno ha escrito, o la tesis y no sé qué, uno llegó a los 1000 y se da cuenta que hay algo que no le gusta de Mendeley y quiere salirse o ya no quiere pagar. No puede. No puede migrarla. No puede salirse, quedó un login. Entonces, el sunken cost fallacy, ¿sí? Lo que me ha costado a mí llegar acá, me va a obligar a mantenerme. Por eso las cosas son gratis al principio y luego no lo son. En cambio, en Sotero, código abierto, yo puedo migrarme, puedo contribuir, pero pues eso es muy poco para la gente. Digamos que no muchos pueden contribuir. Entonces, digamos que con Sotero yo puedo salirme cuando quiera porque los estándares me permiten hacer eso, e incluso como el código es abierto, si yo necesito salirme por lo que sea, yo incluso puedo escribirlo. Entonces, uno debe pensarlos a futuro. O sea, yo no debo pensar en la escala en la que estoy ahorita, sino que tengo que pensar es en la escala en la que voy a estar en 3 años. Yo no estoy diciéndoles que eso esté mal, o sea, Mendeley está bien, ¿sí? Solo que tengan en cuenta los login. Ellos no lo hacen a propósito, simplemente la encriptan. Si uno va a leer, pues obviamente no, seguridad, hackers, sí, lo que sea. Pero esas son las consecuencias, ¿listo? Que uno puede tener. Aquí en el chat dicen como MATLAB, por cierto existe Octave. Claro, ahora bien, yo también tengo que ser justo. Si yo voy y comparo Octave con MATLAB, entonces en MATLAB también hay muchas funciones que no existen en Octave, y pues uno no puede decir que hay una paridad de funcionalidad uno a uno y completa. Octave tiene el núcleo común de MATLAB, ¿listo? Pero si ustedes quieren algo muy específico, MATLAB, procesamiento de imágenes demasiado específico y eso, pues les toca con MATLAB. Pero pues esta es la idea de todas las licencias gratuitas que le llegan a uno, ¿no? Entonces, que MATLAB, que educativo, que tales. Sí, pero pues después yo salgo al trabajo y no sé sin utilizar eso,
y en el trabajo no me van a pagar la licencia, entonces me empiezo a fregar. Pero tengo que también saber utilizar MATLAB, porque de pronto pego en un trabajo que tenga MATLAB y que sí paguen la licencia, o matemática. En otras palabras, hay que aprender de todo, ¿listo? Y hay que tener buenas decisiones con lo que uno de pronto va a medir. Y también, pues, no hay que caer en la trampa del sunken cost fallacy. Bueno, pues si me toca perder algunas cosas, pues las pierdo, pero puedo volver a empezar. A veces volver a empezar es bueno también. Pero pues es simplemente para que ustedes hagan los análisis del uso a futuro. Dice, no sabía lo del lock-in, Fabián. Pues sí, como te digo, no es que ellos digan, vamos a hacer lock-in, le vamos a encriptar eso, sino que pues tiene otras razones, pero ¿listo? Dice Andrés, como la droga, sí, más o menos, sí. O sea, la droga es otro cuento más difícil, porque, ¿qué? Porque es más sutil, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día estaba hablando precisamente de eso con alguien y yo le decía que yo por lo menos no la pruebo porque a mí me da miedo, que yo, por ejemplo, me he dado cuenta cómo soy con los juegos en el computador, que no tengo ninguno instalado porque me aficiono demasiado, no duermo, no me doy cuenta de las consecuencias hasta que ya es muy tarde. Y si así es con un juego que está produciendo un retorno de dopamina inmediato, pero pues no es gigante, pues cómo será con otras cosas, porque pues eso tiene que gustarle a la gente, ¿no? Y eso, digamos que uno tiene un umbral ahí de alegría, y entonces la primera vez que uno lo prueba, pues eso le sube un poquito del umbral, pero pues no pasa mucho, ¿cierto? O como cuando uno come azúcar y le pasa como un poquito la resistencia, pues no pasa mucho. Pero si uno lo hace otra vez y otra vez, entonces resulta que como la tolerancia al azúcar o esto de las drogas, pues empieza a subirse un poquito el umbral. Entonces algunos chistes que antes a mí me daban risa, pues ya casi no me empiezan a dar tanta risa. Y entonces necesito un poquito más de estímulo para poder pasar al umbral de sentirme contento, lo que sea. Entonces el umbral sigue creciendo, eso es un fenómeno bioquímico. Entonces ahora las curvas que yo necesito son los picos más altos. Entonces todos los chistes que me hacían antes y compartir con mi novio, no sé qué, pues ya no me producen la misma satisfacción. Bioquímicamente mi umbral está más alto. Yo necesito otras cosas más estimulantes. Y cuando esto sucede, cuando los umbrales están tan altos que solamente algo artificial puede llegar hasta allá, pues es cuando yo tengo ya una adicción. Y por eso es que también se vuelve tan difícil decirle a alguien, es que estás destruyendo tu vida. Pues es que es difícil, uno lo ve desde afuera, pero para esa persona, pues es que nada, absolutamente nada le da como sentido y como alegría y como luz a la vida, solamente hasta que llega a estos umbrales. Por eso es tan difícil bajar estos umbrales después. Es muy complicado. Es posible, requiere una fuerza de voluntad terrible. Entonces eso de que no, yo me controlo, no sé qué, es como decir que el pobre es pobre porque quiere, o sea, eso no es solamente de querer. Hay otros fenómenos que uno no realmente maneja detrás, bioquímicos, que son muy difíciles, ¿sí? Muy complicados. Y así también pasa con la resistencia, por ejemplo, a la insulina. Uno empieza a comer azúcar y tiene picos que van subiendo, y esa resistencia a la insulina tiene otros efectos negativos en la salud terribles. Y entonces, por esa razón, uno no solamente ve el contenido de azúcar, sino el índice glicémico, los alimentos. Me estoy saliendo mucho del tema, perdón. En donde, si uno se come una Coca-Cola, por ejemplo, o se come un banano, eso básicamente tiene el mismo azúcar. Pero la fibra existente en el banano o en la fruta hace que mi azúcar en el cuerpo siga una curva de este estilo. Entonces, yo no necesito un pico de insulina para bajarlo. En cambio, con la Coca-Cola, yo tengo una vaina que hace así. Entonces aquí mi cuerpo detectó ese pico de azúcar, se genera insulina en gran cantidad y entonces me lo baja, listo, perfecto, pero eso quiere decir que todo el cuerpo sintió todo ese pico de insulina y entonces el umbral de resistencia a mi insulina que yo tenía acá ahora empieza a subir, pues por costumbre. Y eso tiene otros fenómenos metabólicos. En las mujeres, por ejemplo, cambia la regulación de la ovulación y demás. Entonces uno empieza a generar y puede llegar a diabetes de tipo 2 adquirida por ese tipo de picos. Entonces el índice glicémico es importante y demás. Bueno, qué pena que me salió un poco del tema. Estamos hablando de esoterio y demás. Pero bueno, espero que les haya parecido interesante. ¿Alguna? Cada vez es más fácil programar GPUs, cada día se ponen más caras. Sí, hay una escasez por el Bitcoin principalmente, pero el mineado.
de Bitcoin hay una escasez, aunque ahorita está bajando porque ya parece que los inventarios de Nvidia se están mejorando, pero pues eso, el efecto va a demorarse todavía mucho. En la sala de PCs con GPU sí teníamos 3 y ahora solo tenemos 2 porque se han dañado 2 con tanta ida y venida de la luz, se nos han dañado. Y podemos volver a empezar, ¿será bueno en la vida? Siempre. O sea, si tú tienes algo que corregir y ves que estás muy metido en algo y quieres volver a empezar, siempre, pero eso no es simplemente de querer. Hay que ponerse una rutina, hay que conocerse y saber qué metas me puedo poner para poder lograr esa meta. No arrancar a donde quiero llegar, sino arrancar de donde estoy. ¿Listo? Bueno, listo. Entonces, después de toda esta discusión, disculpen, de verdad. Vamos a continuar, entonces ahora sí vamos con el profiling. ¿Está bien? Bueno, aquí decían que Dani Julián decía que por eso no se debería licuar, no se puede licuar el banano, destruye la fibra. En general, los jugos no son buena idea. Los jugos son muy ricos, tienen vitaminas. O sea, de todas maneras, tomarse una Coca-Cola y tomarse un jugo de fruta, es mejor el jugo de fruta. Nos da azúcar, pero nos da vitaminas. El frutiño yo no sé ahí con sus vitaminas, pero la idea es esa. Pero es mejor comerse la fruta con su fibra, ¿sí? No hacer el jugo, realmente. Y tomar agua. Eso no se acostumbra, yo no me he acostumbrado a tomar agua y entonces uno come bandeja paisa y toma agua y eso parece raro, pero todo es costumbre. Si la gente se acostumbra a comer pescado seco, ya, es terrible. Mentira, yo lo digo es porque yo no estoy acostumbrado. Uno puede comer lo que sea, ¿listo? Entonces, bueno, volvamos aquí al tema. Entonces, estamos hablando del profiling. Entonces, el profiling es lo que nos va a permitir a nosotros medir el tiempo en nuestros programas, en dónde se está yendo el tiempo, ¿sí? La idea de hacer un profiling es saber en dónde debo meterme, pues digamos que por el principio, aunque ya no sé cuál es el principio de Pareto, he escuchado formas diferentes del principio de Pareto, pero veámoslo con la regla del 80-20. El 80-20 sí, Cintia, tú tienes la razón, o sea, si en general el pescado seco sabe feo es porque no lo saben cocinar, no porque en profundidad sea seco y pues uno con hambre come lo que sea, ¿no? Hasta pescado seco, pero sí, la técnica es importante. Entonces, vamos a hacer eso. Y yo no sé, yo les quiero preguntar a ustedes si quisieran medir el tiempo de cómputo dentro de su programa, ¿ustedes qué harían en este mismo momento? Yo quiero medir el tiempo de cómputo en mi programa. ¿Cuál sería la herramienta que de pronto se les ocurra? De pronto alguien sabe algo que he utilizado, nos quiera compartir. En MATLAB había un comando que uno empezaba a medir el tiempo y otro comando que le terminaba de medir el tiempo y le decía cuánto había pasado. Muy bien. Nicolás, y tú nos han dicho dos cosas importantes. En el chat, Nicolás dijo esto, time.slash.a.out, ¿cierto? Eso fue lo que dijo. Y esto es muy buena idea, ¿sí? Si yo ejecuto esto, bueno, pongámoslo con un comando que sí exista en este momento, digamos, timeLS. Time lo que va a hacer es decirnos a nosotros el tiempo que se demoró algo ejecutando otra cosa. Entonces vamos a ponerlo con sleep, que se duerma 5 segunditos. Y time, al final de estos 5 segundos, cuando se acabe este comando, nos va a decir pues que cuántos recursos utilizó, se demoró 5 segundos en total y este tipo de cosas. Bueno, entonces básicamente no utilizó recursos y demoró 5 segundos. Hay otra versión de time, user being time, que da un poquito más de información. También si digamos esto es una matriz que tiene un programa que por ejemplo, maneja memoria, entonces me dice si hay swapping, cuántas veces yo entré y salí. Bueno, me da como más información de mi código, se demoró 5 segundos también y me dice cuánto porcentaje de CPU utilizó. Puedo utilizar un comando que por ejemplo, vamos a poner, no sé si esto me funciona. Creo que yes lo que hace es imprimir yes, ¿sí? Y lo voy a redireccionar al hoyo negro que existe ahí en Linux, que es dev null. Y timeout, 5 segundos, lo que le estoy diciendo es que me mate este comando yes en 5 segundos. Entonces vamos a ver qué sale. Ahí salió, pero miren que ahora estamos en 99% de CPU. Si queremos ver mejor la utilización, changos, esto no era lo que quería. Entonces, vamos a poner aquí un htop aquí abajo. Ahí están todos los threads que se pueden ejecutar. Aquí estoy en sala 2, aquí también está Bawe, Cadena, Padilla, ¿cierto?
Esa es la berraquera de tener un sistema multiusuario. Entonces, miren que si yo corro este sleep, miren que el sleep básicamente no aparece, ¿sí? No aparece ahí por ningún lado, como que no está haciendo nada. Entonces, por eso sale 0% y se demora 5 segundos. Pero si pongo el yes, observen que aquí hay un proceso que apareció que se está comiendo el 100%. Aquí está el yes, 100%. Y por eso me reporta un 100%. Y si fuera multicore, si pongo varios yes, me van a salir varios yes ahí corriendo, ¿sí? Entonces, en resumen, digamos, este time me está dando a mí la información del consumo de CPU y el consumo de memoria de mis programas. ¿Está bien? Pero esto es una granularidad muy gruesa, muy coarse, porque es todo el programa. Yo no sé internamente cuáles funciones son las que están tomándose más tiempo. De estos 5 segundos, yo no sé cuáles funciones fueron las que se tomaron más tiempo. Entonces, ahí es donde tenemos que pasar a la segunda granularidad, que ustedes también la están nombrando, que es con la librería, con alguna librería time que yo pueda utilizar, que me permita medir el tiempo internamente, ¿sí? Esa es como la idea. Entonces, alguien habló de Cronos, muy bien. Esa es la librería estándar C++. En Python también existen utilidades para medir tiempo entre zonas de código. Y pues eso es lo primero que vamos a mirar nosotros. Bien, entonces aquí en este Measuring Elapsed Time, vamos a utilizar, déjenme ver, me parece que tiene otro código acá. Ah, sí. Vamos a utilizar este que se llama caché, pero yo quiero primero entender un poquito qué es lo que hace este código para medir el tiempo. Entonces, aquí está el código sin nada, ¿sí? Entonces, si ustedes van acá, hacen un git pull para la clase del día de hoy, miren la fecha de hoy, 2022-04-27, profiling 1. Para la clase del día de hoy tiene que aparecerles ahí un archivo caché.cpp. ¿Me confirman? Por favor, si sí les aparece. Sí, profe. Listo. Ese archivo es este mismo que tengo acá, ¿sí? Y ese archivo, a ver, pues aquí dice un comentario, dice, primero que todo es un archivo CPP, sí. Aquí dice es que testea los mises de caché. Los mises de caché, vamos a hablar un poquito de eso de una vez, son de las cosas que más nos dañan a nosotros el desempeño. Digamos que ustedes cuando tienen el procesador, esa es la CPU tiene unos pedazos de memoria alrededor que se llaman la caché. Entonces aquí, digamos, estamos en la CPU, y aquí estamos en la caché, digamos de nivel 1. Hay varias cachés, entre ellas cada vez más grandes. A veces la caché de nivel 3 está compartida con varias CPUs, ¿sí? Por ejemplo, incluso la caché de nivel 2, esta es otra CPU, en un sistema multicore. Y esta sería la caché de nivel 3, caché de nivel 3, esta es la del nivel 2. Y pues digamos que mucho más lejos, por acá, está la RAM, ¿sí? Mucho más lejos. Y mucho más lejos y mucho más lento, perdón, está el disco duro, que es muchísimo más grande. El disco duro es muchísimo más grande. Y entonces cuando mi programa está corriendo, yo lo ideal es que tenga los datos en la RAM, ¿sí? Lo ideal es que estén en la RAM. Si mis datos no están en la RAM y tiene que mi computador, mi programa venir al disco duro, mi programa que está aquí en la CPU, y tiene que venir al disco duro, esto va a ser lento. Esto puede ser entre el disco duro y la RAM, puede haber una diferencia de 1000 a 100.000 veces más lento. Depende si el disco es SSD o no. Entonces, esto ya lo hace súper lento. Cuando ustedes, por ejemplo, acaban la memoria de su computador y el computador empieza a hacer caching aquí en el hard disk, es que se les pone súper lento. El swapping se llama eso. Entonces, digamos que yo lo ideal es que mis datos, los que voy a utilizar, estén en la RAM. Pero aún más ideal es que los datos que voy a utilizar en este momento no estén simplemente en la RAM, sino que quepan aquí en la caché. Entre más cerca esté yo a la CPU, más rápido, pero también más caro. Entonces es más chiquito. Entonces la RAM es mucho más grande que la caché de nivel 3. Entonces la RAM es mejor en eso. Pero la RAM es mucho más lenta de acceso que la caché de nivel 3. ¿Listo? Entonces, la idea es que eso quepa acá. ¿Y cuál es el punto entonces de los mises? El punto es el siguiente. Supongamos que yo cogí un pedazo acá de la memoria RAM
y lo traje a la caché de nivel 3. Eso se llama una página de memoria, eso que tenemos acá, una página de memoria. Y después, porque aquí, digamos, más bien, digamos, porque yo quiero acceder a este dato que estaba acá. Entonces, ese dato que estaba ahí aparece aquí. Pero no se trae solo al dato, se trae a un bloque alrededor de datos. Ya les digo para qué. Entonces, después lo pasa a la caché de nivel 2, el datico, lo pasa a la caché de nivel 1, el datico, y lo procesa. ¿Cuál es la idea? Si yo estoy procesando cosas de forma contigua, entonces cuando yo le diga, bueno, ya pasamos del i al i más 1, entonces lo más sencillo, lo que yo puedo pensar es que el i más 1 está aquí al lado. Entonces él va a preguntar, ¿usted lo tiene caché de nivel 1? Él dice, no. Entonces yo voy y lo pregunto acá. ¿Lo tiene? No. Y yo voy y lo miro acá. ¿Lo tiene? Sí. Perfecto. Esto es un cache hit. Un cache hit es cuando se encontró en la caché el siguiente dato que yo voy a utilizar. Pero si la caché de nivel 3 me dice que no, ¿qué me toca hacer? Irme a la RAM, a traer el pedacito, entonces eso me va a traer otro pedazo de página de la memoria RAM, va a ser otro color, otro pedazo de página de la memoria RAM, y se va a descartar lo que yo tenía. Eso es un cache miss. Cuando yo no lo encuentro en la caché, sino que me toca ir. Es inevitable, obviamente, que haya cache misses, es inevitable, porque pues la caché tiene tamaño finito comparado con la RAM, pero sí es minimizable. Entonces, por ejemplo, si yo accedo a la memoria RAM de forma contigua, estoy aumentando la probabilidad de tener cache hits. Si yo accedo a la memoria RAM saltando, como pasa, por ejemplo, en una lista de Python, tan, 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 estoy aumentando la probabilidad de tener cache misses y se vuelve lento. Y por eso es que uno tiene que tener más o menos una idea de cómo es que una matriz, por ejemplo, en el computador se distribuye. Entonces, por ejemplo, en un computador con el lenguaje C, las matrices se guardan de esta forma. Primero esta fila, segundo esta fila, tercero esta fila, porque al final se tiene que mapear a una regla unidimensional. Y esto es súper importante. Entonces eso quiere decir que como se está guardando de esta forma, yo debo recorrer mi matriz así, luego así. O sea, eso quiere decir que la I tiene que variar lento y la J tiene que variar rápido. Si yo la recorro de esta manera, la estoy recorriendo como está representada en la memoria, la estoy recorriendo de forma contigua, estoy minimizando los cache misses. ¿Y cómo se haría eso en el computador? Ya en el código, yo haría for I y luego for J, donde estoy asumiendo que las columnas están con J y que las filas están con I. Pero si en cambio yo llego y lo escribo como for I y luego le digo por J, ¿cómo estoy accediendo? ¿También lo estoy haciendo horizontalmente o sería verticalmente? Creo que tiene que cambiarlas, ¿no, profe? Si las pongo así, estoy accediendo. Ah, sí, tampoco. Gracias. La escribí igual. Muchas gracias. Si lo pongo así, estaría accediendo verticalmente, porque miren, yo para cada J fijo, varío el I. Entonces, fijo el J, fijo la columna y varío el I, entonces estaría accediendo así. Y esto, si ustedes se dan cuenta, está pegando saltos en la memoria, porque yo paso de este punto a este, pero ellos no están contiguos en memoria, tengo que recorrer todo este bloque, estoy saltando, entonces estoy descartando, estoy aumentando las cache misses. Entonces este es bueno. Y este es malo. ¿Ok? Y esas son cosas que uno va mirando y va aprendiendo un poco. Y pues que las librerías que uno utiliza generalmente por dentro tienen ya esto, digamos, bien diseñado. ¿Está bien? Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas y eso es lo que significa un cache miss. Andrés me está diciendo es lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Ah, el error, sí, sí, sí. Que tenía el for i y el for j. Entonces, en resumen, un cache miss es cuando el computador no encuentra, gracias, no encuentra el dato en la caché, sino que tiene que buscarlo hasta la RAM o peor aún, hasta las anotaciones. ¿Verdad? ¿Alguna otra pregunta? Venga, miramos acá. A ver.
¿Cuál es la función de la calle? Que si puedo aumentar la fuente, bueno, ahorita me imagino que es la de esto, o la de la terminal Anonymous. Dime si es la de la terminal o la de las anotaciones en la pantalla. Creo que es la de la terminal porque es hace 12 minutos. ¿Cuál es la función de la caché? Entonces, la función de la caché es mantener datos lo más cercano posible a la CPU, pues precisamente para ser rápido. Y para que si yo esté, digamos, simplemente sumando datos que son contiguos, pues yo los tenga aquí directamente y no esté teniendo que viajar hasta allá. Por eso también algunos de los sistemas que están diseñando actualmente, como los Systems on Chip, se hace la CPU y alrededor se le pega la memoria RAM, básicamente, ¿sí? Para yo disminuir esos viajes por el bus interoperativo de la motherboard y tener, digamos, minimizar esa latencia y hacer que mis programas corran mucho más rápido. Esto tiene impacto directo en qué tan rápido corre un código. Digamos que esto se ve en las actuales arquitecturas, no solo pues hay muchas, pero digamos una emblemática en este momento, pues es la de Apple, la del M1, que tiene, digamos, la RAM así. Por eso es que uno no puede como actualizar la RAM, lastimosamente, en los equipos, porque si ya no es simplemente una tarjeta soldada como hacían antes, como madres, sino que ahora es directamente la memoria pegada y todo esto está en un System on Chip, se le llama, todo esto esté pegado para minimizar ese tiempo de movimiento de los datos. En el caso de la matriz, si digo por alguna razón leer de la segunda manera, ¿es mejor tomar la transpuesta y con esa nueva matriz leer la primera manera? Sí, pues de todas maneras cuando hagas la transpuesta estás pagando el precio de tener que recorrerla de forma discontinua, pero si lo haces de forma óptima, como crear, por ejemplo, la transpuesta utilizando un algoritmo de blocking, eso lo vamos a ver más adelante, entonces es probable que sí pueda ser más útil, pero entonces al final, Juan Diego, lo que tienes que hacer es medir. ¿Listo? Que eso es lo que queremos hacer, medir. Hay que primero medir y ver si realmente eso es lo que se está comiendo el performance o no. ¿Listo? Bueno, muy bien, muchas gracias por las preguntas. Y aquí lo de la terminal. Entonces vamos a aumentarlo un poquito acá. Espero que con eso sea suficiente. Entonces esto lo que está haciendo finalmente este código es leer un parámetro de la consola que se llama CI, un parámetro de la consola que se llama CJ. Entonces dice que va a crear una matriz de tamaño CI por SJ, crea un arreglo unidimensional con el que se va a modelar la matriz, donde yo estoy asumiendo que ustedes saben que hay una manera, o sea, en la que yo puedo una matriz unidimensional utilizarla para una matriz bidimensional, que eso, digamos, se ve en programación, pero pues básicamente es que yo lo único que tengo que hacer es que si yo tengo una matriz unidimensional y teniendo en cuenta lo que les acabo de decir, que realmente eso se guarda así, ¿sí? En esa dirección, digamos. En C++, entonces yo me pregunto cuál será el índice de este elemento. Entonces ese índice es el I, J, que uno le llama, pero yo también lo puedo representar de una forma unidimensional. O sea, si yo cogiera todos estos bloques y los pegara uno detrás del otro así directamente, también lo podría escribir como, para este elemento I, J, lo podría escribir como I por N, M por N, I por N más J, donde la matriz es de M filas y N columnas. ¿Y por qué es así? Pues porque básicamente cuando yo estoy en esta fila y décima, pues han pasado N columnas detrás mío de datos. Entonces por eso le pongo I por N. Y el J es para moverme hacia la derecha entre mis columnas. Y ya. Entonces esta es la idea. Yo puedo representar una matriz bidimensional utilizando una indexación unidimensional, o sea, con un arreglo unidimensional. Entonces estos 4 bloques que tenía acá, básicamente los estoy disponiendo uno frente al otro. Esa es la misma matriz que yo tengo allá arriba. Así es como queda representada en la memoria. Y entonces, pues simplemente la voy a indexar el elemento I, J de esta forma. I por N más J. Y ya. Así es como lo estamos, de esta manera es que lo podemos representar. ¿Y cuál es la ventaja? Si ustedes se ponen a buscar en internet cómo crear arreglos bidimensionales en C++, les van a salir con cosas como, por ejemplo, así. Van a decir que escriban array de M, N. ¿Sí han visto esto o no? ¿No han visto esto nunca para hacer una matriz bidimensional?
Sí, profe. Listo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Muy fácil. La desventaja es la notación para mandar las funciones es horrible, pero hay otra desventaja y es que esto está en el stack y el stack es limitado. El stack es una parte de la memoria RAM que tiene tamaño fijo para todo. Entonces uno ahí tiene unos arreglos máximos de tamaño máximo y entonces pues tiene problema. En cambio, yo preferiría utilizar un heap. El heap es el otro pedazo de la memoria RAM en donde cabe toda la memoria dinámica y es muchísimo más grande. Entonces, para hacer un heap, entonces ustedes buscan en internet y eso es horrible porque si ustedes buscan por arreglos dinámicos les van a salir cosas así. Entonces, que usted declare un puntero doble y que entonces lo primero que tiene que hacer es array igual a new double. Todo eso es el C++ antiguo y eso está la red llena de esta vaina y uno cree que así es y así no es. Entonces uno hace esto y luego tiene que hacer un for y para cada una de estas filas igual 0 mientras i sea menor que m más i. Y para cada una de estas filas uno le toca coger y decirle array de ii new igual, es horrible, new double n. Porque por cada fila necesito n columnas. ¿Alguien ha visto esto? ¿Si han visto esto en alguna vez? ¿En un tutorial o en la clase o algo así? Sí, en tutoriales yo lo he visto. Exacto. Esto es horrible, primero en notación y hay que explicar doble puntero y no sé qué, pero se tiene otro problema fundamental. Y es que el problema es que al yo hacer esto, no se garantiza continuidad de memoria. Es decir, cuando yo pido la memoria para la fila iésima y sus n bloques, y luego para la i más 1, esas dos no van a quedar pegadas así como lo queremos acá, para poder pasar de acá a acá. Entonces esto es una mala idea. Entonces uno le dice, no, como usted quiere ser moderno, entonces lo que va a hacer es con un vector. Entonces std vector double, pero ya no es double, porque ahora es un vector de vectores, porque eso es lo que significa una matriz. Entonces aquí me toca poner std vector double data y hacer básicamente lo mismo que tengo acá. Entonces tendría que decir data.resize m y en ese for entonces hacemos el mismo for y simplemente le diríamos data de ii.resize n. Díganme ustedes, en la parte de arriba, eso es memoria dinámica, ¿no? Lo que tenemos acá. En la parte de arriba es con el doble puntero, en la parte de abajo es con vectors. ¿De verdad hubo alguna ventaja utilizar? Que el vector usa el heap. No, el new también usa el heap. Cuando lo declaras así, estás en el stack, eso es lo malo. Pero cuando utilizas new, estás en el heap. Es una buena observación. Pero ambos utilizan el heap. Bueno, una ventaja sería que el vector destruye los arreglos internamente. Aquí nos faltaría a nosotros hacer código y luego nos toca por allá abajo hacer un montón de deletes, que sería un for para todos esos deletes y luego un delete general para esto, ¿sí? Pero uno como que no gana nada por estar pensando en que esto es un arreglo de arreglos y entonces con ese modelo mental anticuado para estos problemas que necesitamos no nos sirve. Y por esa razón es preferible pensar en nuestros arreglos como un bloque gigantesco, que yo lo puedo representar de varias formas. Por ejemplo, si yo tengo un bloque de 12 datos, ¿sí? Entonces yo lo puedo ver como una matriz de 1 por 12, o una matriz de 2 por 6, o una de 3 por 4, o una de 4 por 3, o una de 6 por 2, o una de 12 por 1, un vector. Es el mismo bloque de datos y yo soy el que da la interpretación de los tamaños.
que si ustedes han utilizado NumPy, esto es lo que se llama el shape, y yo puedo hacer un reshape. ¿Alguien ha utilizado eso alguna vez? Sí, señor. ¿Y es lo mismo o hay algo que dije mal? Pues yo creería que sí es lo mismo. O sea, básicamente sí se debe cumplir eso, que el producto, digamos que sea constante, ¿no? Que no Mientras tiene eso se constantemente. cumple, uno puede hacer el reshape. Si no, no. Exacto, exacto. Entonces son simplemente vistas de la misma cosa. Y con esto, pues entonces ya estamos viendo que yo puedo representar y que es idealmente, o sea, no es una obligación porque el profesor dice que es así y toca así porque es que él lo dijo, no, es porque tiene ventajas hacerlo de esta forma, como la idea principal. ¿Está bien? Entonces, ahora sí vamos a ver qué es lo que hacemos acá. Entonces, esto es un arreglo bidimensional, pero escrito en un arreglo unidimensional, por eso tenemos un asterisco. Entonces, miren que aquí está el I por N más J. ¿Sí lo ven? I por N más J, ese es el elemento I, J. N es el número de columnas, que es el SJ que ponemos ahí, para que lo entendamos entonces de dónde fue que salió. Entonces, esta primera opción está recorriendo la matriz de la forma I, J. Miren que el I, que son las filas, varía menos que el J, que es el que está dentro. Para cada valor de I varían todos los J, por eso se dice que este es el que varía más rápido. Miren que la opción 2 lo que hace es I, J, pero observen esto abajo. ¿Y ven algo raro o no? Acá. Comparen esto. ¿Ven algo raro o no? Pues Son igual. intercambiar el I y el J, ¿no? Se intercambió el I y el J, se intercambió también acá, pero esto, y eso es la diferencia. Entonces aquí vamos como I, J y aquí realmente es J, I. O sea que aquí es la transpuesta. O sea que aquí estamos en la parte de arriba, estamos recorriéndola en esta dirección, que es la correcta, y aquí la estamos recorriendo en esta dirección, que para C++ es la incorrecta, o para C. En Fortran es al contrario. Entonces, ¿cuál de estos dos, la opción 1 y la opción 2, cuál creerían ustedes que? La opción 1, profe. La 1, ¿cierto? Debería ser la más rápida, y la opción 2, la más lenta, aunque hacen lo mismo, rellenan con el número I. Uno esperaría que la opción 2 sea más lenta. Y la opción 3, uno también esperaría que fuera rápida, pues porque se hace el video de que eso es una matriz y simplemente está recorriendo el arreglo de forma contigua sin ningún problema. Entonces esto también debería ser rápido. Simplemente en la opción 3 estamos viéndolo como un vector y en la opción 1 la estamos viendo como una matriz y en la 2 como una matriz. Entonces esto lo que hace es como operar en la memoria RAM, simplemente está operando en la memoria RAM de diferentes maneras. Y dependiendo del tamaño, pues vamos a ver si hay diferencias o no. Entonces juguemos un poquito con este código. Por favor, imagino que hicieron git pull, entonces g++ caché.cpp y lo voy a ejecutar a .out y le voy a poner un tamaño de 10 por 10. Y pues bueno, me botó esto, ¿sí? No hizo como nada. Le voy a poner uno de 1000 por 10, como que no pasa nada. 1000 por 1000, bastante rápido. 10.000 por 10.000 ya se demoró un poquito más. Entonces pongamos la 10.000 por 30.000. Y ahí pues ya está haciendo algo, ¿cierto? Imprime lo mismo, pero ya está haciendo algo. Y eso es todo. Entonces, dependiendo de esta cosa, pues yo puedo hacer lo siguiente. Observen que yo puedo escribirle aquí user bin time. Y pues él me está diciendo, mire, usted se gastó 99% del tiempo, se demoró 2.95 segundos, hizo este uso de memoria y tuvo estos minor page faults, no sé qué, pero pues yo no tengo como más información. Estoy corriéndolo a lo largo de todo mi código y entonces no tengo como más información realmente. ¿Listo? Nicolás Andrés dice que las matrices de Eigen se guardan en memoria como las de Fortran. Mira, es un dato importante. Uno les puede cambiar ese orden, pero por defecto es el de Fortran. Yo pensaba que era el de C. Gracias por el dato. Entonces, bueno, aquí estamos sacando el tiempo, listo, pero no sabemos, como todo está aquí en la función main y no estamos midiendo nada, y no lo hicimos por funciones ni nada de eso, entonces no sabemos cuál es mejor o cuál es peor. ¿Sí? Entonces, esto es un profiling, pero pues que no me da mucha información. Lo que yo pueda sacar de este profiling es
cuánto tiempo se demora en función del tamaño total de la matriz, que eso es un escalamiento que puede ser útil y que de hecho lo vamos a hacer en algunos ejercicios, en algunas áreas. Entonces vamos a pasar a algo más útil. Que sea colocándole, utilizando la función crono de C++, que arrancó en C++11, vamos a ponerle timers. Entonces, ¿cómo se hace eso? Espérense un momentico. ¿Cómo se hace eso acá? Miren. Yo tengo que incluir a crono. Lo primero, tengo que incluir aquí a crono. Que ese es el que me va a dar un montonón de relojes y utilidades para leer tiempo, para medir tiempo en mi código. Se recomienda utilizar el std clock, no el system clock, porque el system clock puede cambiar mientras se ejecuta mi código, el std clock no. Entonces yo básicamente lo que le pregunto es, oiga, std clock, ¿qué hora es en este momento? Le pregunto now. Entonces para utilizarlo, pues ustedes pueden ver que escribe std, crono, std clock, para que quede claro dónde viene. Y le pregunto now, en esta línea, en este momento, márqueme el inicio. Y me lo voy a guardar en algo llamado start. Como esto tiene tanto ST 2.2.2.2, ese tipo de datos es horrible. Entonces uno le puede poner auto y ya. El compilador deduce el tipo de datos por nosotros. Para no complicarnos tanto la vida. Entonces, eso es lo que hace uno ahí. Se imprime algo a la pantalla. Se pide la memoria. De hecho, voy a bajarlo. No quiero medir el tiempo que incluya el printf, que el printf tiene que ir a la pantalla. Yo aquí quiero ver simplemente el tiempo que se demora en pedir la memoria. Porque eso también a veces es un tiempo importante. Entonces, miren lo que se hace ahora. Yo pido la memoria y luego declaro otra variable que se llama end, que es otra vez un std clock que le pregunta el tiempo en este momento. Entonces yo tengo el tiempo al inicio, el tiempo al final, y luego llamo a una función que me va a imprimir el tiempo que se pasó entre ese inicio y ese final. Ahorita miramos la función. Va a hacer lo mismo con la opción 1. Entonces miren que aquí en la opción 1 arranco el reloj, como ya fueron declarados, no los vuelvo a declarar. Lo arranco, se hace lo de la opción 1, o se manda una función que haga la opción 1. Se mide el tiempo al final y se pide que se imprima. Luego la opción 2, se hace lo mismo, arranco el reloj, termino el reloj e imprimo. Y la opción 3, arranco el reloj, termino el reloj e imprimo. Y lo que hace esta función es muy sencillo. Esta función nos va a imprimir el tiempo en milisegundos. Entonces uno simplemente lo que hace es hacer un casting, se llama, en donde le va a decir, cójame ese tiempo que me mandan, la resta entre end y start, y conviértelo a milisegundos. Y eso es para que lo convierta en un número. Y listo. Esto es lo que hace. Entonces, me falta hacer aquí una cosita. Espera. Listo. Y ya debe aparecer acá. Entonces se llama cache crono. Vamos a compilarlo. C++ cache crono.cpp. Entonces miren lo que me está diciendo. Me está diciendo warning, el uso de auto en una declaración de parámetros solo está disponible con -fconcepts -ts. ¿Eso por qué es? Porque yo estoy aquí utilizándole auto. Hay dos maneras de corregirlo, pero la manera más sencilla para no tenernos que meter con otros banderas es que voy a volver esto una template. ¿Quién de aquí no sabe qué es una template? Yo tampoco sé, profe. Porque hay un par de personas que no saben. Una template es una manera en la que yo declaro una función genérica en C++. Entonces ya no importa el tipo de datos, el algoritmo es el mismo. Y el compilador coge por nosotros y él se encarga de deducir el tipo de datos. Entonces lo que estoy diciéndole es, mire, va a haber un tipo de dato genérico, de hecho eso se puede reemplazar bien por type name. Entonces yo le estoy diciendo, esto es una template, una plantilla. Va a crear, va a definir un tipo de dato genérico que se llama T. Entonces este start es de tipo T, este end es de tipo T. Y dependiendo de cómo yo llame a la función, el compilador me va a generar
el código apropiado. Entonces miren que, por ejemplo, aquí en print, él va a decir, bueno, start es de este tipo de datos. Entonces va a generar una función para ese tipo de datos. Y si yo lo llamo con un double, él genera una función con doubles y así sucesivamente. Entonces de esta manera yo pues puedo crear funciones muy genéricas. Eso es lo que hace una plantilla. Y vamos a ver si sí me funciona así. Estoy hablando muchas bellezas, pero vamos a ver si sí. Para que ustedes vean que es el mismo código. Miren que ahí está. Y tiene el template type name, no sé qué cosas. Está saliendo horrible ahí. Entonces va a compilar otra vez. ¿Sí? Y compiló. ¿Sí? Ya compiló porque ya se volvió una template. Entonces el mismo, ahí uno pone a trabajar al compilador por uno. El compilador entonces va y genera el código de esta función para este tipo de datos especiales. Si yo lo llamo con doubles, también lo hace. Entonces lo voy a ejecutar con este mismo. Y quiero que vean estos tipos de datos. Miren este reporte, por favor, paren un momento ustedes. Miren este reporte. Esto es pidiendo la memoria, entonces básicamente no se demoró nada en pidiendo la memoria. Miren lo que me sale aquí con la opción 1. Miren lo que me sale con la opción 2. Hacen lo mismo, pero de forma diferente. Y la opción 3 es la más rápida. Y esto es completamente sostenible si yo hago mis cosas. Entonces, como ustedes pueden ver, es impresionante. Miren que básicamente entre la forma más rápida y la forma más lenta hay casi un orden de magnitud. Y la forma más ideal, comparada con la más rápida de todas, pues es como 3 veces más lenta y cosas así, pero pues no es un orden de magnitud. Esto es para que ustedes vean cómo un código puede ser muy lento si yo accedo mal a la memoria porque tengo muchos cache misses. Más adelante vamos a aprender con call grind, con cache grind, de val grind, cómo medir las líneas, cuáles líneas de mi código producen la mayor cantidad de cache misses. Pero aquí pues es evidente lo que está pasando. Lo que pido es que lo corran ustedes. La opción 2 hace lo mismo, mira, hace lo mismo llenar con is, pero lo hace de forma transpuesta, porque no está recorriéndolo como i, j, sino como j, i. ¿Listo, Anónimo? Si coloco data en la definición del vector, ¿qué significa? Uy. No sé, la pregunta ahora se me pasó. El heap, ¿qué es el heap? El heap realmente se escribe como el heap, y es una zona de la memoria RAM donde va todo lo que cambia de tamaño o aparece en tiempo de ejecución. Y también pues tiene que ver con la memoria dinámica. Entonces, si tú vas a definir un vector y le vas a decir resize, eso es un cambio en tiempo de ejecución, en runtime, entonces tiene que ir allá en el heap. Y el heap es mucho más grande que el stack. Entonces jueguen ustedes y díganme por favor si sí les da más o menos esas mismas diferencias. Con esto, si les parece, hagamos una pausa hasta las y 30 y continuamos. ¿Están de acuerdo? Listo, profesor. Listo, volvemos. ¿Cómo les fue? ¿Sí les dio similar? O sea, los tiempos deben ser un poco diferentes en sus máquinas, pero la relación entre los tiempos sí debe ser la misma. ¿Sí les dio o no les dio o qué? El profe puede subir un momentico para mirar donde digitó lo del template. Sí. Sí, gracias. ¿Aquí se ve? ¿Qué quieres? Sí, ahí. O sea, cuando definió el template, ¿lo hizo más arriba? ¿O solamente en esa parte ahí? En ambos puntos, en la declaración y en la implementación, pero es la misma cosa. Ok. Ya si quieres te lo pongo, mira. Aquí está, mira. Listo, profe. Listos. ¿Y si les dio igual? ¿O alguien le dio? Aquí preguntan en el chat anónimo que si en la opción 1, 2 y 3 no debería colocarse AutoStart y AutoEnd. No, porque tú ya declaraste aquí, o sea, este auto es como poner double start, ¿sí? Ya le declaraste el tipo de datos. Entonces aquí lo estás declarando la variable y luego lo único que haces es volverlas a usar. Si vuelves a ponerle auto es como si estuvieras declarando una nueva variable también llamada start y te va a generar un error. Aquí simplemente las estás usando porque ya están declaradas. ¿Listo? Es por esa razón. Listo. Entonces yo espero que les haya dado. ¿Los tiempos les dieron iguales a ustedes? Pregunta.
¿Más grandes o más pequeños? Sí, ya lo explico, pero necesito saberlo los tiempos. Dale, Luis Alejandro, adelante. No se me había quedado la mano levantada. Ah, ok, pero ahora te toca. ¿Cómo te dieron los tiempos? No, es que justo estaba mirando, no es que como que escribí mal la solución del template y Listo. pues me sale con error. Les voy a mandar. Entonces, lo de la template, ¿qué es lo que hace? Definimos, cuando escribimos template type name T, estamos definiendo un nuevo tipo de datos y ese nuevo tipo de datos se va a llamar genéricamente T. Representa pues un tipo de datos genéricos que realmente no tiene que existir, simplemente es eso. Y el compilador es el que se va a encargar, de acuerdo a como yo llame mi función, de crear las funciones necesarias para esos tipos de datos. Entonces, si yo lo llamo con enteros, ese T se vuelve entero. Si lo llamo con doubles, ese T se vuelve doubles. Si lo llamo con ST de crono no sé qué cosas, eso se vuelve ST de crono no sé qué cosas. Pero eso lo hace el compilador por nosotros. Entonces las templates son muy útiles porque se vuelven muy genéricas. No sé si eso deja más claro o queda igual. Sí, yo dejé de compartir porque estoy escribiendo aquí la clave y no quiero quemarla por si acaso. No creo que la queme, pero ya me ha pasado. Ahí les envié el código por si acaso. Voy a volver a compartir. Listo. Entonces eso es lo que hacemos acá. Entonces miren que en general una recomendación que sale de acá es que ustedes cuando estén trabajando en sus códigos y demás, procuren tener o implementar timers, ¿sí? Estos timers son muy útiles para uno saber más o menos cómo su código está funcionando. Y una cosa también que sale de ahí, es que eso incluso sirve para los tests, porque ustedes pueden ser que algún día implementen un nuevo algoritmo y eso se les empieza a demorar más, pero ¿cómo se dan cuenta? Entonces ustedes también pueden hacer un testing en donde ustedes digan, bueno, el tiempo de cómputo de esto no debería ser mayor a tanto. Entonces le preguntan, lo hacen correr, calculan el tiempo y le preguntan en el test que eso no sea tanto. Y si en algún momento implementan nuevas cosas y eso se empieza a demorar más, pues ya saben que hicieron tienen un time regression, un problema ahí, porque por alguna razón se debe demorar más y ustedes verán si es aceptable o no es aceptable. ¿Ok? Entonces esa es como la idea. Ese es el timing más específico posible que puede haber y todos los códigos en general serios deben reportar aproximadamente esos timers, más o menos de secciones, ¿sí? Pero nuestro código debe estar modularizado. Así como lo hicimos, está feo, es para el ejemplo, pero lo ideal es que esta opción 1 se llame opción 1 y sea una función, la otra opción 2 y opción 3. De hecho, eso es lo que les va a quedar a ustedes de tarea, convertirlos en funciones a estas cosas y hacer una gráfica de cómo es el tiempo por sección, cómo es el tiempo por sección, estos tiempos que estamos imprimiendo acá, en función del tamaño de la matriz. Entonces vamos a hacer una matriz de 10 por 10, una matriz de 50 por 50, 100 por 100, de 500 por 500, de 1000 por 1000, y así para ver cómo va cambiando ese tiempo. Entonces vamos a ver unas curvas que son diferentes y pues obviamente la que va a siempre ser muy grande va a ser esta. Miren que al principio, miren que yo acabo de correrlo con estos datos y miren que estas dos dieron muy parecidas, ¿sí o no? Entonces es bueno que ustedes las corran varias veces porque a veces ocurren fluctuaciones en este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces la corremos 2, 3 veces y ahí claramente aquí pasó algo extraño, ¿sí? Pero de resto, pues estas dos ya me comprueban que el orden de magnitud de la primera opción pues es esta, ¿no? 4660. Pueden escoger el máximo de 3 corridas o algo así y listo. Bueno, entonces ahora sí entremos a los profilers. Todo esto es mi manual, yo tengo que medir las secciones manualmente, pero existen programas que obviamente dependen de qué tan modularizado sea su código. Existen programas que miden eso por ustedes. Se llaman profilers. Y esos profilers, existen muchos, nos ayudan a medir quién llama a quién y cuánto tiempo se gasta. El que vamos a utilizar nosotros acá es gprof, que es el de GNU, que viene con el compiler de GCC. Intel tiene el suyo, que es iprof, que es este.
PGI, que es otro compiler, builder, yo no sé cómo, vendor, tiene pgprof, etc. Valgrind también tiene una versión, digamos, que permite hacer profiling, que la vamos a ver. Y pues nosotros lo que vamos a ver es un poquito con gprof. Y hay otra herramienta que es muy útil y muy poderosa que se llama perf, que la vamos a ver muy por encima, pero ese perf es de los más de bajo nivel y más poderosos que existen en Linux para hacer profiling, pero es demasiado avanzado. Yo realmente no lo conozco a profundidad, solo sé hacer lo básico. Y pues eso es lo mismo que vamos a ver acá. ¿Listo? Entonces miremos a gprof. Realmente lo que nosotros vamos a hacer acá va a ser este gprof, va a ser este perf, y va a ser este kgrind equal grind, y esto simplemente se va a nombrar, y pues ustedes son los que van a hacer algunos de estos ejercicios. Entonces, gprof. Gprof, ¿qué es lo que hace? Digamos que aquí tenemos un código. Este código hace unas cosas. Este código es un poco raro. Si no lo entienden, no hay problema. Es un código extraño. Miren a la derecha. Se llama test gprof.c. Es un código en C. Entonces no lo compilamos con G++, sino con GCC. Tiene unas funciones por ahí metidas. Hasta aquí todo normal. Tiene este static aquí, que busca obligar que no se elimine lo que hace esta función. La función main lo que hace es simplemente un for acá, que no hace nada, ¿sí lo ven? Es un for que empieza desde igual 0 hasta que llega hasta el valor de esta constante y no hace nada, miren, tiene un punto y coma, y llama a la función 1, llama a la función 2. La función 1 lo que hace es hacer otro for que no hace nada y llamar a la nueva función 1. Y la nueva función 1 es esta, hace otro for y retorna. Y luego la función 2 lo que hace es hacer otro for y retorna. Entonces estos son simplemente funciones que hacen fors y force, y force, y force, y force, y ya. Tengo que compilarlas sin optimización, porque si no el compilador se va a dar cuenta que las funciones no retornan ningún valor que se use después, entonces las elimina y entonces no le sale que el código de uno se demora 0 segundos, pero es porque no está haciendo nada. Y pues ya, este es un código de ejemplo para que veamos. Esto va a ser mucho más difícil ponerle un timer, ¿cierto? Para entender eso bien, porque hay llamadas de llamadas dentro de las funciones. Entonces, para esto es que vamos a utilizar gprof. ¿Y gprof cómo se utiliza? Miren. Lo primero es que ustedes tienen que compilar con esta bandera "-pg". Recuerden que "-g" es para información de debugging. ¿Listo? Entonces, es bueno que le dejemos el "-g". Y el "-pg" es para información de profiling con la herramienta de GNU, con gprof. Entonces, lo vamos a compilar. Observen, por favor, que este GCC ya no es G++, sino GCC, porque es de C. Y le vamos a poner el nombre "-o test gprof" al ejecutable. Si quieren, lo pueden hacer así, si no, pues no pasa nada. Luego lo ejecutamos. Y cuando ustedes han compilado de esta forma y lo ejecutan, al terminar este código de ejecutarse va a aparecer un archivo dentro de ese directorio que se llama gmon.out. Lo repito, yo lo compilo, no pasa nada. Yo lo ejecuto, termina mi programa, pero además se me escribe un archivo llamado gmon.out que tiene la información de profiling. Entonces después yo utilizo la herramienta gprof para que lea el gmon.out y me escriba un análisis. Eso es lo que vamos a hacer. Y entonces en este análisis está el análisis que hizo gprof a partir del gmon.out de mi ejecutable test gprof. Lo repito, se compila con "-pg, se ejecuta normal, y cuando termina se imprime un archivo llamado gmon.out. Y entonces yo llamo a gprof con ese archivo para imprimir el análisis. ¿Qué tiene el análisis? El análisis reporta varias cosas, miren. Reporta una tabla como la que ustedes ven acá. Y esto primero es el flat profile. El flat profile nos dice un porcentaje de tiempo, los segundos acumulados, los segundos empleados en sí mismo, las llamadas que se hicieron de esta función. Y entonces observen que aquí nos está diciendo que para este programa, este es un ejemplo, 39.64% del tiempo de este programa se gastó en la función 1, 30.89% del tiempo en la nueva función 1 y 30.43% en la función 2. Esto es algo chévere porque miren que todos son más o menos del mismo orden de magnitud. Entonces, sería un código que uno pues no tiene como mucha idea de cómo optimizarlo, pues porque como que todos gastan lo mismo. ¿Bien? Y la función main se gasta un poquito. Esto aquí explica qué es cada cosa. Ese es el flat profile. Entonces, el flat profile básicamente me da el porcentaje de tiempo o el tiempo que se gastó mi código. Eso es lo que hace el flat profile.
Pero además, también se me imprime un call graph. Y vamos a mirar. Entonces, miren que aquí me está diciendo, miren, yo le voy a poner el índice 1 a la función main. El índice 2 lo tiene la función 1, el índice 3 la nueva función 1, el índice 4 la función 2. Entonces, aquí me está diciendo, mire, la función main, que se gastó el 100% del tiempo, realmente llamó a la función 1 y a la función 2. Luego, aquí me está reportando para la función 2, que es el que tiene el tag 2. Entonces me dice, la función main 1 llamó a la función 2. La función 1. Y la función 1 llamó a la nueva función 1, que tiene el tag 3. Entonces venimos a la función tag 3. La función 1 llamó a la new función 1. Se gastaron este tiempo. Y finalmente la función main llamó a la función 2, que se gastó este tiempo. Esto es como para uno saber quién llama a quién y cómo se está repartiendo el tiempo. Esa es como la idea. Si ustedes se fijan aquí, la función 1 realmente se gastó 69.7%, pero es porque ella como tal se gastó un 30% y la nueva función 1 se gastó como otro 30%, un poquito más. Entonces uno empieza a entender cómo es que se está separando realmente el tiempo ahí apropiadamente. Todo esto es el reporte que les boto a ustedes, que como pueden ver es muchísimo más enriquecido que lo que uno puede hacer con timers. Entonces uno debe tener timers y además correr el profiling. Y pues ahora lo vamos a hacer. Y pues claramente, miren, claramente con esto, que es solamente compilar con unos PG, correr y leer, pues esto es un paso nuevo que debemos poner en algún makefile, ¿cierto? Que se llame make profile. Entonces debe compilar así, debe ejecutar y debe abrir el reporte. Entonces ahora lo que vamos a hacer es esto exactamente, chicos. Esto. Voy a volver acá. Aquí hay uno que se llama test gprof. Entonces miren, lo primero que dice es compile con GCC. ¿Alguien sabe esta bandera menos W qué hace? Mientras tanto respondo acá, esta bandera menos O lo que hace es decirle que yo quiero que el nombre del ejecutable sea este. El Wall tengo entendido que es para los warnings, ¿no? Ajá. Entonces este W es que me active todos los warnings. Ustedes le pueden poner o no, no importa. Se puse acá como para que lo conocieran. Test gprof, si yo lo dejo así, el ejecutable se va a llamar a.out. Entonces yo le voy a poner, quiero que se llame simplemente test gprof. Entonces compilé y me dio sin ningún problema. Miren los contenidos que yo tengo acá. Observen que aquí no hay nada llamado gmon.out, ¿sí lo ven? Aquí en mi directorio no hay nada llamado gmon.out. Voy a ejecutar mi ejecutable. Entonces ahí dice, dentro de la función main, sale la función 1, no sé qué, terminó. Presten atención, voy a hacer otra vez ls. Apareció un archivo gmon.out. Repito lo que hice. Compilé. Profe, pero una pregunta. ¿Ahí qué está compilando? Compilé el archivo test gprof.c. O sea, ese archivo no está en lenguaje C++ sino en C, ¿sí? Exactamente. Por eso lo compilamos. Entonces compílenlo y córranlo y me confirman si les aparece un gmon.out. Y funciona también si es con un CPP. O sea, Sí, claro, profiling. claro. Sí, si te funciona igual, simplemente tendrás que compilar con G++. Pero por favor, si yo lo vuelvo a correr, él me va a sobreescribir. Listo, el gmon.out, hay que tener cuidado. ¿Sí les dio o no? Necesito saber que alguien me confirme. Ah, bueno, aquí Juan Diego dijo que sí, le apareció en gmon.out. Listo, entonces ya Juan Diego me confirmó, entonces voy a seguir. Entonces gprof, lo que dice la última parte ahora sí es analizar el profiling. Entonces gprof, yo no sé si esto sea necesario, el nombre del ejecutable, gmon.out. Si yo le doy enter, presten atención un momentico, miren, si yo le doy enter a esto, me bota el resultado aquí a la pantalla, entonces yo lo voy a redireccionar a report o análisis.txt. ¿Okay? Ya lo redireccioné a un archivo y ahora voy a abrir el archivo. Aquí me toca para estas funciones, como estoy en terminal. Yo no sé si ustedes han fijado, pero yo estoy trabajando completamente en la terminal en estas clases. Yo no estoy utilizando ventanas. Aunque me puedo conectar por las ventanas, estoy utilizando solo la terminal. Entonces miren que aquí está mi profiling, me da 46, 30, 23, eso pues fluctúa un poco, pero pues es más o menos igual. Y pues está todo lo que habíamos dicho, ¿no? Y también está el call graph, que nos está indicando quién llamó a quién. ¿Ok?
Entonces, con esa manera, pues tenemos toda la información. Lo que quiero en este momento es que ustedes logren tener el profile. Entonces, vamos a repetir qué es lo que hemos hecho. Primero, compilar. Lo más importante que es la banderita menos PG. Esta es la clave. Si no le añaden esa banderita, no les va a funcionar. ¿Listo? Compilamos. Segundo, ¿qué sigue ahora? ¿Me recuerdan? Ejecutar normal. Tercero, miren que ahí se nos acaba de crear gmod.out. ¿Qué es lo tercero ahora? Crear el reporte. Ojo, el reporte no se crea automáticamente, tengo que crearlo. Entonces, llamar a gprof con el ejecutable, con el gmod.out y crear el reporte. ¿Listo? Que me va a poner un error porque me dice que el archivo ya existe, pero no importa. Y lo cuarto, pues sería leer el reporte, obviamente, porque pues, uno al final lo que está buscando es leer el reporte. ¿Alguien tuvo alguna dificultad? Nadie. Es importante que lo logren hacer porque esto va a ser parte de mi tarea. Aprovechen para... Profe, esa última parte, SSH. No, eso es un error que me salió que porque el archivo ya existe y la shell esta que estoy utilizando no me deja sobreescribir archivos que ya existen por seguridad. Lo voy a borrar y lo voy a volver a crear y ya. Y entonces esta es la manera en que podemos utilizar gprof para medir en nuestro código, pero es fundamental que el código que ustedes van a utilizar, ese código ¿qué? Ese código esté modularizado. O sea, si ustedes no tienen ese código con funciones, sino que todo está dentro de la función main, pues les va a salir que la función main se come el 100% del tiempo. Que eso es lo que ustedes van a observar cuando hagan el profiling de ese cache crono que habíamos hecho anteriormente. Que eso es una de las cosas que les va a quedar de tarea. O sea, la tarea va a tener básicamente sacar el profiling del cache crono y hacer la grafiquita del tiempo que se gasta con cada opción en función del tamaño. Bueno, última oportunidad de preguntas. Ah, no, acá está. Ninguna. Entonces con esto terminamos, chicos. Podemos hacer el reporte, me están pidiendo acá. Profe, yo tengo una pregunta, pero es de otra cosa. No sé si Listo. tal vez... Ya te la respondemos. Listo. Ese es el reporte, esto es lo que les debe salir a ustedes. Miren que los tiempos en sus computadores pueden cambiar. Esto del cumulative seconds les puede cambiar a ustedes en sus computadores porque pues las máquinas van a ser más o menos rápidas, pero los porcentajes de tiempo sí deben ser similares. ¿Sí les digo porcentajes así similares o no? Sí, profe. Pues, A mí, pero a mí se me diferente. demora más la new. Señor, A mí se me demora más la new. ¿cuánto? 36.43. Por ciento. Sí. Interesante, ¿no? ¿Y cuántos son los otros porcentajes? Function 2, 34 y Function 1, 29. Y por ejemplo, no sé por qué me parece que main se demora 0.13. Porque, digamos, la función main al final no está gastando tiempo, ella está llamando a otras funciones. Entonces, mire que aquí ni siquiera aparece el main, ¿no? De pronto tú estás mirando aquí en No, estoy mirando el de más arriba. el de arriba. Listo, a mí ni siquiera me aparece main. Dependerá también de pronto de la versión. Pero entonces es curioso, ¿no? Que te da diferente. Habría que correrlo un par de veces para ver si se mantiene o no se mantienen estas proporciones. Yo la verdad no sé por qué a mí no me parece. Pero bueno, son pequeñas diferencias que no importan mucho. Pero sin embargo, en cuanto a que parezca o no parezca la función main. En cambio, lo que tú me cuentas de los tiempos, que cambia tanto en proporción, sí es interesante. Eso lo podemos mirar después porque de pronto el compilador tuyo está haciendo alguna optimización que hace que no corra absolutamente todo igual que en mi caso.
¿Sí? De pronto es eso. Entonces Listo, ahí hay listo. unas diferencias y a menos que sea el mismo sistema, el mismo compilador y demás, ¿no? ¿Tú en dónde lo estás corriendo? ¿En la sala? No, en la máquina virtual. Ah, ok, ok. Entonces ahí puede haber un efecto de la emulación que está sucediendo que puede ser diferente y además en este momento ya diverge en la sala y la máquina virtual porque yo actualicé la sala en Semana Santa, entonces ahorita los compiladores deben ser ligeramente diferentes. ¿Listo? Listo, profe. Pero bien, eso es para que vean de todas maneras que las cosas dependen del sistema. ¿Listo? Aquí copiaron, muchísimas gracias. Aquí dice 36, 34 y 29, que son relativamente diferentes, ¿cierto? Muy bien. Si ustedes vieran estos profiles, pues uno diría como, bueno, pues voy como a tratar de arreglar esta, ¿cierto? Es que aquí hay algo raro, ¿no? Porque está sumando más de 100, ¿cierto? Eso es casi, no, mentiras, 31, 5, sí. Bueno, si ustedes vieran estos profiles, pensarían que el sitio que hay que ir a arreglar es función 1, porque es el que se está tomando más tiempo. Y si uno no puede hacerle nada, o sea, ya está en su forma expresiva en la que uno cree que ya no puede hacer nada, pues tiene que ir hacia abajo cogiendo y cogiendo a ver cuál de estas tiene impacto. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, 33, 33, 32. Curioso, a Joel le da como básicamente lo mismo para todas. Voy a volverlo a correr. Sí, sí me mantiene. Tendríamos que comparar versiones y demás. Pero el concepto es el mismo. Listo, el mismo concepto. El profiler, entonces, miren tan chévere, nos está reportando tiempos, quién llama a quién y demás. Y con esa información, sí podemos ir a optimizar. Entonces, ahora sí terminamos. De nuevo, muchas gracias por su Profe, atención. Sí, dale. ¿qué fue lo que usted dijo que teníamos que graficar? Yo ya en el enunciado les digo, cuando les ponga el enunciado, pero es básicamente, ¿te acuerdas que cuando corremos lo de la caché, que lo corremos con esto, tú tienes el tiempo para la opción 1, el tiempo para la opción 2 y el tiempo para la opción 3? Entonces hacer esa gráfica, opción 1 en función del tamaño, opción 2, las tres curvas en la misma figura. Yo les voy a dar cuáles rangos de tamaños utilizar. Ah, ok, ok, profe. Listo. Bueno. ¿Alguna otra pregunta? ¿La otra pregunta que iban a hacer es de este tema o es diferente? Es diferente, profe, pues si quiere, no sé si tengo horario de atención más tarde. Sí, ustedes Sí, siempre, como listo, ya sabes, me mandan un correíto y a las 2 los puedo atender. listo, listo, listo. Pero si quieres, puedes hacerla ya. Voy a entonces a parar la grabación. Ah,